Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Hola amigos, ¿cómo estamos? Qué alegría poder volver a encontrarnos en esta quinta temporada del programa Cristonautas. Ustedes saben que esta temporada la hemos dedicado a orar con los salmos. Y para eso nos acompaña nuestra querida amiga, la doctora Verónica Talamé. Muchas gracias por venir desde Argentina hasta aquí a grabar estos programas. Gracias a vos, Ricardo, y a toda la producción de EWTN que nos invita, ¿no? Y que nos da esta oportunidad, esta instancia para llegar a tantos que quizás quieran compartir con nosotros este deseo de orar con los salmos, ¿no? Ha sido maravilloso lo que hemos venido haciendo y en el programa anterior, quiero engancharlo, hemos orado con el Salmo 50. Pero tú decías que es un mismo salmo, ahora el 51, que es el que vamos a ver hoy. Y este salmo entiendo yo que es atribuido a David después de una situación grave, fea y pecaminosa. Sí, bueno, eso de la atribución de los salmos sabemos que es un poco, podríamos decir, artificial, ¿no? No estamos seguros si es así. Después el autor del texto bíblico se lo atribuye a David, no sabemos si lo escribió él realmente, le pega bien, exactamente, le pega bien. Pero más allá de quién es el que lo haya escrito, lo cierto es que hoy lo podemos asumir cada uno de nosotros en cuanto nos reconozcamos pecadores, ¿no? Así que estábamos hablando, ¿te acordás?, de un proceso penitencial que consta de 4 partes. El proceso completo, 2 partes que están presentes y ya hemos compartido en el Salmo 50, que eran la convocatoria de parte de Dios a su pueblo y la acusación de parte de Dios a su pueblo. Convocatoria y acusación presentes en el Salmo 50. Y entonces ahora se abre una gran posibilidad. O el pecador reconoce su culpa y pide perdón, que es lo que encontramos afortunadamente en el Salmo 51, o el pecador, como muchas veces ha sucedido en la historia del pueblo de Israel, dice que él no ha pecado, que él no hizo nada, que no entiende por qué, por ejemplo, los profetas vienen en nombre de Dios a acusarlo. Y entonces Dios, ¿cuántas veces le dijo al pueblo por medio del profeta? Ustedes tienen en sus labios mi nombre, pero su corazón está lejos de mí. O por ejemplo, cuando Dios se fue a acusarlo a Caín, que le pregunta, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín, ¿acaso soy yo el pastor de mi hermano? ¿Por qué lo tengo que cuidar? Cuando sabemos lo que hizo, ¿no? Claro, Así que es posible que Dios te convoque, que Dios te acuse y vos no registres tu pecado. A mucha gente le pasa. También creo que el autoconocimiento. La conciencia. Exacto. El catecismo de la Iglesia Católica se habla de una formación de la conciencia también. Claro. Y Dios, yo creo que está a través de los salmos formando la conciencia de su pueblo para que no pierdan ese encuentro, esa alianza que habían hecho. Y ahí empieza, ¿no? Claro. Bueno, pero afortunadamente te decía, en este Salmo 51, el orante sí reconoce que la convocatoria y la acusación que Dios le hizo en el Salmo 50 son reales. Ahora los invito a que vayamos, y si tienen su Biblia, en el Salmo 51. ¿Cómo comienza este salmo? ¿Cómo dice? Este Salmo 51 casi que la mayoría de los que nos están escuchando, estoy segura, se lo saben de memoria. Es el que se usa en todos los viernes, en las vísperas, se usa en el Viernes Santo, se usa cada vez que queremos reconocer nuestra culpa, ¿no? Y pedir perdón. Es el famoso miserere.
Miserere porque viene del de latín. misericordia, claro. Pero este Salmo 51 no debe ser orado solo, suelto. Es la respuesta al Salmo 50. El Salmo 50 que nos convocó y nos acusó de parte de Dios, ahora el orante, ¿qué hace? Toma la palabra y ¿qué dice? Primera palabra, ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Esto es un versículo, podríamos decir, dos versículos fantásticos. Frente a la acusación de Dios, frente a la convocatoria de Dios para restablecer el vínculo y la alianza, el pecador reconoce su culpa, pero no apela a sus propios méritos. No es que le dice, sí, es verdad, pequé, pero acordate todas las veces que hice el bien, así que poné la balanza, compensame y a favor. Claro. No, ¿qué le dice? Perdón, misericordia, Señor, por tu bondad. ¿A dónde radica la capacidad de ser perdonado? No en nuestros méritos, sino en su bondad. Esto que estás diciendo a mí me parece muy importante porque lamentablemente en la iglesia mucha gente cree que por servir en tal o cual ministerio, por hacer tal o cual cosa, tantas cosas que hacemos en la iglesia, nosotros tenemos mérito. Sí, y merecemos el perdón. Y merecemos, como dices tú, o sea que si pecamos Dios no nos mira con... No, son dos cosas muy distintas. El servicio se hace porque nos sirve a nosotros también, ¿no? Y por gratitud por lo que Dios hizo por nosotros. O sea, digamos, el servicio es consecuencia de la causa que es el amor de Dios. Yo me experimento tan amada, tan perdonada, tan salvada por mi Señor, que cómo puedo de alguna manera decirle a Dios que yo también lo amo, sirviéndolo y haciendo en el hermano lo que le debería hacer a él, pero como él no lo veo, ¿dónde está su cuerpo para yo servirlo a él? Entonces lo sirvo a mi hermano. Pero el servicio no es para ganar mérito, el servicio es en respuesta a un amor recibido primero. Él nos ama primero y yo después le respondo con amor. Hay unas palabras, misericordia, compasión, bondad. ¿Cómo las podemos conjugar ahora? Pues, ¿qué es la misericordia? La misericordia es el beneplácito, el Dios que me mira con bondad, con el beneficio que me hace Dios de perdonarme, pero en virtud de lo que Él es, no de lo que yo hago, de lo que Él es. Él es pura bondad. Y entonces, como expresión de esa su bondad, Él me perdona. O sea, Él es el que reconcilia, Él es el que restablece el vínculo. Yo solamente reconozco mi culpa, porque es como que Dios me acusa y ahora espera a ver si vos reconoces tu culpa o decís, no, yo no hice nada. Si yo le digo yo no hice nada, es como que Dios queda en suspenso con su perdón porque yo no reconozco haber pecado. Entonces necesita, mirá lo que es la locura de Dios, que Dios necesita de mi parte el reconocimiento de mi culpa, porque si no, no puede perdonar, porque no va a perdonar a uno que se considera justo. Eso es muy importante. Dios no perdona al que se cree santo, ni al que se cree bueno, ni al que se cree justo. Porque el perdón tiene que ver con una falta. Y si vos esa falta no decís que existió, y no cabe el perdón. El perdón cabe. Es lo mismo que si yo te regalo algo, ¿vos qué me vas a decir? ¿Perdón? ¿O me vas a decir gracias? Gracias. ¿Pero por qué? ¿La gracia de dónde viene? De que me respondés a un beneficio que yo te hice. ¿Sí o no? Yo te regalo y vos me decís gracias. Ahora esto es lo mismo. Yo peco, tengo que reconocer mi pecado y entonces viene el perdón. Y puedo después darle gracias a Dios. Exacto. Ahora, hay una pregunta que mucha gente nos ha hecho. Cuando alguien peca, ¿Dios es el que corta o es el pecador? No, soy yo el que me aparto. Dios es puro amor. ¿Cómo se define Dios? Su definición más perfecta es la que está en la primera de Juan. Dios es amor. Esa
Contra esa no hay teorías. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es benignidad, Dios es misericordia. El modo de ser de Dios es ese. Ahora, si yo no reconozco mi culpa, no puede ejercer misericordia para con uno que no se reconoce pecador. Porque uno es el que pone la pared. Uno pone la pared, exacto. Bueno, entonces fíjate cómo dice, y esto es lo más lindo de este salmo para mi gusto, ¿no? Por tu gran compasión borra mi falta, dice el texto. ¿Qué quiere decir esto? En hebreo suena así, por la gadol, por la grande entraña, por el gran útero que tienes, borra mi culpa. Esto es fantástico. El pecador no se dirige a la ley, a Dios ley, a Dios firmeza, se dirige a Dios madre, con un útero grande para que yo quepa dentro de esa ternura que es el símbolo del útero. Rajamín en hebreo son las entrañas maternas. Y entonces el pecador apela a las entrañas maternas de Dios. Es como decir, bueno, ahora me cobijo, me meto en su útero. Es toda una imagen, es una metáfora. Una metáfora, obviamente. Pero el pecador sabe bien a dónde ir a tocar la puerta. Toca la puerta en el útero de Dios, no en la legalidad de Dios. ¿Y qué es lo que nos ha pasado a nosotros en la iglesia cuando a veces en la catequesis nosotros ponemos más leyes que hablar más de la misericordia y el amor de Dios? Y yo creo que no hemos entendido nada. Porque hablar, o sea, caracterizar primero a Dios con la ley antes que con su amor tierno es no haber entendido el mensaje incluso del Antiguo Testamento, que como este salmo nos describen esta grandeza de Dios, esta misericordia de Dios extrema, que es a la única que puede apelar el pecador. Porque no podemos ir al Dios justo si yo estoy pecando, porque si no me baja la ley y quedo en Orsay. En cambio, si yo voy al Dios misericordioso, me baja el amor y quedo perdonado. Es así. En algún momento el Salmo habla de colores, que el pecado es como el escarlata, pero la misericordia se vendría a ser como un, no sé, un blanco. Un cloro que limpia. Y fíjate que lo dice con esos términos, mira, lávame totalmente de mi culpa, purifícame de mi pecado. Yo reconozco mis faltas, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo pequé, hice lo que es malo a mis ojos. Por eso será justa tu sentencia, tu juicio irreprochable. Soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Fíjate que los verbos tienen como sujeto a Dios. Límpiame, lávame. Yo, pecador, no puedo hacer nada. Yo lo que puedo hacer es presentarme ante Dios con mi pecado y esperar en su misericordia. Esperar que su grandeza de entrañas me borre, me limpie y quede limpito como la nieve. ¿Vos te imaginás un israelita pensando en la nieve? Bueno, la habrá visto en los montes del Pero Golán. lejos, pero bien lejos la vio, ¿no? Bueno, sin embargo, él tiene esta experiencia de que el perdón de Dios es volver a quedar blanco, puro, volver a restablecer ese vínculo que mi pecado rompió. Y entonces qué lindo saber que depende de Dios y no de mí. Eso es lo maravilloso, que como depende de Él, está siempre disponible, Dios está siempre disponible. Soy yo el que no siempre reconozco que me porté mal, ¿no? Y ahí dice toda esa descripción, pero termina diciendo, pecador me concibió mi madre. Esto tiene que ver con lo que el catecismo enseña del pecado original. Y sí, no es, por supuesto, la categoría esa es posterior a la escritura del Salmo, ¿no? La del pecado original, pero el concepto es el mismo. O sea, tenemos desde la concepción esta, digamos, tendencia, no es que estamos mal hechos, tenemos una tendencia a buscar alternativas al plan de Dios. Dios le dijo al hombre, vos podés hacer lo que quieras, menos
de tomar de ese árbol del fruto prohibido. O sea, podés hacer lo que quieras, que si vos tenés libertad, pero también tenés límites. Como nosotros no aceptamos los límites y desafiamos a Dios y queremos hacer nuestra propia alternativa de felicidad, entonces pecamos, nos equivocamos de camino. Pero esa es una tendencia desde que nacemos. Viste que los chicos tienen 2 años y ya se agarran a los pelos, y ya se muerden y se pelean. Y vos decís, ¿de dónde le salió este? Si yo no le enseñé nunca eso. Bueno, tienen la tendencia a hacerse valer, a ser como Dios. Tienen esa tendencia. Pero Dios, que es más fuerte que nuestra tendencia, nos perdona y nos restablece a la pureza original. Así que, por más que haya pecado original, antes hay pureza original. Porque cuando Dios nos creó, primero dice, y vio Dios que era bueno, y después vino el pecado. Así que primero... El pecado viene por obra del ser humano. Claro, que busca una alternativa al límite de Dios. Tú hablabas de los límites y a mí se me ocurrió, yo manejaba en Mendoza, Argentina, en las montañas, y siempre te van marcando un límite. Y sí, porque si no te desbarrancás. Eso, tú vives en Salta, también hay montañas. Si no vas por el límite y te quieres ir por otro lado, te caes y te matas. Y sí, y entonces desde ahí abajo, desde el abismo, le decís, Señor, porque vos sos bueno, dame una mano. Yo no puedo hacer nada si ya estoy caído. Claro. Entonces es el Señor el que garantiza. Volverte al camino. Él, su bondad, garantiza mi perdón. De Él depende. Esto es fantástico. Más allá de que a veces vamos al sacerdote, vamos al confesionario y nos tratan más o menos, ¿no? A veces hay sacerdotes que, se creen jueces de aduana, dice el Papa, ¿no? Sí. Y entonces, pero eso es una concepción de ese sacerdote. La verdad está en la palabra de Dios. Dios es misericordia pura para siempre. No es que a veces se porta como misericordioso y a veces me baja la caña. No. Siempre es misericordioso. Soy yo el que no siempre reconozco mi pecado. Bueno, el Papa Francisco puso un año de la misericordia casualmente para recordarnos a toda la Iglesia este tema tan importante que estamos viendo en los Salmos. Exacto. ¿Y el Salmo cómo continúa Y dice, después? tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Es decir, que esta tendencia, ¿no? que decíamos a hacer la nuestra, está contrarrestada por este amor que Dios puso en nosotros por la verdad, por el interior puro, sano. O sea, sí queremos ser buenos. Así como está esta tendencia a desviarnos, también está este gozo y esta complacencia por hacer el bien. Y eso Dios lo ama. Ama en nosotros la pureza, la recta intención, el deseo de hacer el bien que todos tenemos, hasta el más malvado. Y habla del corazón. ¿Por qué habla del corazón? Porque el corazón es la sede de los afectos, es la sede de los sentimientos, ¿no? Y entonces Dios ahí es donde trabaja, no es una cuestión intelectual, sino que radica en el corazón. Y fíjate que dice, hay una imagen hermosa. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Qué quiere decir esto de purifícame con el hisopo? Bueno, el hisopo, que yo me acuerdo, es una planta como los pinos que tienen esas ramitas largas y que se mojaba en la sangre del cordero para asperjar al pueblo. Pero también el hisopo servía para curar a los leprosos. ¿Sabes por qué? Porque yo con un hisopo no quedo yo impuro. Y entonces el orante le dice, vos no quedes impuro, Señor. Usa un hisopo y limpiame. Se está reconsiderando un leproso. Por eso el hisopo servía para limpiar al que estaba impuro, pero sin que quede impuro el que lo limpia. Claro. Dios no le pasa nada con nuestro pecado. Pero él es una delicadeza del orante, de decir, Señor, déjame limpio, pero vos seguís siendo puro. Claro, es una cosa hermosa. Y después le dice, anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Y vos decís, ¿cómo se anuncia el gozo? El gozo se experimenta.
Pero en este contexto de penitencia, es necesario que el orante pecador sienta, decir, quedas perdonado. Yo te absuelvo. Por eso es tan importante en el sacramento también escuchar. Exacto. Anúnciame gozo y alegría. Anunciame que estoy perdonado. Decime, yo te perdono. Es muy importante escucharse decir, yo te perdono. ¿Te acordás de la pecadora pública, no? ¿Dónde están los que te acusan? Yo te perdono, no peques más. Ya. No vuelvas a quedar impuro, no vuelvas a caerte, no te desbarranques de nuevo. Y después dice, aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Aparta tu vista, como que tapate los ojos porque yo soy pecador asqueroso. No quiero que me veas así, pero limpiame. ¿No? Está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. No quiero que me veas impuro porque yo te amo tanto que me da vergüenza. Es como cuando el niño hace una maldad en la casa o hace un error o quiebra un florero. Y no quiere que la mamá... No quiere que la mamá lo vea porque le da vergüenza. Inclusive uno se tapa la cara. Exacto. Y después viene, en el versículo 12 viene un verbo que ya te dije en uno de los programas, exclusivo de Dios. A ver. Vará. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea. Renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia. No retires de mí tu Santo Espíritu. Y entonces, el perdón es una nueva creación. Podríamos decir que el Salmo nos está invitando a que reconozcamos nuestros errores y pecados. No Exacto. solamente los errores, porque hay errores que no son pecados, pero errores y pecados para que Dios cree. Ese verbo crear es único de Dios. Único de Dios. Es como hacernos una nueva criatura. Es recrearnos, es renovar nuestra pureza original. Y nuestra pertenencia al Él. Dios que es omnipuro, digamos. Totalmente. O sea, totalmente puro. Exactamente. Y fíjate que habla de un triple espíritu. Un espíritu firme, un espíritu generoso, eso es lo que le pide el orante. Que cree un espíritu firme para no pecar de nuevo. Claro. Porque uno recae, recae, recae. Entonces, un espíritu, crea, Señor, en mí, un espíritu firme, un espíritu generoso, es decir, un espíritu que no se contente con lo mínimo, vital y móvil, como el salario, ¿viste? Que no se contente con lo debido, sino que sea generoso, que sea desbordante en sus actos de amor, como Dios lo fue para con él. Porque el perdón es una creación, una nueva oportunidad de ser criaturas nuevas. Y esto es hermoso, no es que Dios te pinta de blanco, te rehace con cada perdón. Es como si dijéramos, yo tenía un modelo de casa, se ha resquebrajado por un terremoto. Y Dios la hace. Y Dios tiene que decir, bueno, vamos a hacer el mismo modelo, pero tenemos que desarmarla y volverla a hacer. Tal cual. Y después dice, no me arrojes lejos de tu presencia. Y el tercer espíritu es, crea, Señor, en mí un espíritu santo, santo, separado del mal, separado de lo que me hace mal. Porque el pecado a Dios, ¿qué le hace? Nada. A Dios no le hace nada el pecado. Es a mí a quien me hace mal. Y Dios se lastima, Dios sufre porque sus hijos se están haciendo mal. Y entonces le pide el orante un espíritu santo, un espíritu separado de lo que le haga mal. Un espíritu firme para no volver a caer, un espíritu generoso para sobreabundar en los actos de amor y un Espíritu Santo separado de lo que me lleve al mal. Eso le pide el orante que ha tomado conciencia de su pecado. Señor, no quiero volver a caer en esto. Y quisiera que esta experiencia de perdón me lleve a hacer actos de amor generosos. No en la medida, me perdono una vez, un acto de caridad. Me perdono 2 veces, 2 actos. No, hay que ser generoso. Muchos actos de caridad, más allá de las veces que nos haya perdonado. Pero no quiere decir que por ser uno bueno pueda seguir pecando libremente como se le dé la gana. No, porque nos hace mal pecar. Y entonces
¿qué sentido tiene, digamos, como decíamos al principio, ¿te acordás con el Salmo 1? ¿Qué sentido tiene comprometernos con el mal? Si al final vamos a terminar mal, porque Dios cuida el camino de los justos, pero el camino del mal termina mal. Dios no quiere que terminemos mal. Y entonces, por eso dice, devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Y ahí viene un compromiso. Yo enseñaré tu camino a los malvados y los pecadores volverán a ti. Permiso, profesora. Quiere decir que entonces el que se ha sentido perdonado porque ha reconocido su pecado, el que se ha sentido perdonado puede enseñar la misericordia que Dios tuvo para con uno. Totalmente, totalmente. Es, yo diría, casi imposible poder ser testimonio de la misericordia si no fui misericordiado. Ese es el verbo que usa el Papa Francisco. Exacto. Si no experimenté la misericordia. No es algo que se enseña de teoría. Yo puedo enseñar que Dios es grande, que Dios es uno, que Dios es omnipotente, pero enseñar que Dios es misericordioso, la experiencia nos dice que no hay nada mejor que haber sido perdonado por Dios para poder ser testimonio y testigo de esa misericordia. Y lo dice. Le quiero pedir ahora una síntesis para nuestros televidentes del Salmo 50 y 51 para que entendamos esta misericordia y con esto vamos a terminar el programa. Mira lo que dice, con el Salmo te respondo. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Qué es lo que me comprometo a alabar? La misericordia de Dios. Los sacrificios, ¿te acordás del Salmo 50? Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito y ese, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Cada vez que pecamos, que caemos en una falta, ¿qué quiere Dios? No sacrificios. Reconocimiento de la culpa y alabanza por la misericordia que seguro Dios nos concede. Muchísimas gracias, doctora Verónica, y gracias a todos ustedes por participar de estos programas. Gracias por venir desde tan lejos y por acompañarnos. Y a ustedes, hasta el próximo programa que seguiremos orando con los salmos. Gracias a vos, Ricardo.